Hey Bakers, ¿qué onda? Bienvenidos nuevamente a Mari Baker Blog en YouTube. Hoy vamos a hacer un chantilly estable. Y bueno, Bakers, no solo vamos a hacer chantilly estable, sino que vamos a aprovechar la campaña de San Valentín y vamos a hacer esta linda torta. Quiero que vean. De hecho, tenía 3 opciones para lo que es la decoración de este pastelito, así que me fui a Instagram a hacer una encuesta súper rápida para ver qué decoración íbamos a hacer para este tutorial. Y como pueden ver, es un pastel con un dullado súper lindo. Si tú lo ves así, piensas que es Buttercream Baker, así que de verdad está buenísimo esta receta. Y ahora lo que vamos a hacer es presentarte los ingredientes, así que para ello vamos a acercar la cámara para que ustedes puedan ver todo en primer plano y no se pierdan de nada. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Lo que vamos a necesitar son los siguientes ingredientes: Colapis o gelatina sin sabor, agua, leche en polvo, yo estoy utilizando Lanchor, azúcar en polvo y chantilly. Aquí tengo 500 de chantilly en estos dos, solamente que acá hay 450 y he separado 50 gramos de chantilly, ¿ok? Así que vamos a empezar con el procedimiento. Lo primero que voy a hacer es hidratar mi colapés, ¿ok? Voy a echar aquí el agua, voy a moverlo, muy bien. Y esto lo voy a dejar reposar 10 minutos para que el colapés se hidrate. Como pueden ver, la colapés ya está hidratada, así que lo vamos a llevar al microondas para que esto se derrita. Bien, aquí tenemos la colapés derretida, así que lo que voy a hacer es echar la colapés en el chantilly que habíamos reservado y lo vamos a mover muy bien. Por otro lado tenemos el azúcar glass y la leche en polvo y mi chantilly. Así que lo que voy a hacer es cernir estos dos ingredientes, ¿ya? Cernir juntos aquí en lo que es mi chantilly. El chantilly está refrigerado. Ahí está, vamos a cernirlo. Muy bien. Que aquí lo voy a mover. Lo voy a combinar muy bien. Listo. Y vamos a empezar a batirlo a velocidad media alta. Y cuando está así que se marca ya, ha levantado un poquito, voy a echar el restante del chantilly, ya que hemos hecho con el colapés. Ahí está. Vamos a batir hasta que eso tenga picos firmes. Si ustedes están utilizando su KitchenAid, recuerden que lo estamos batiendo a velocidad 7. Vamos a bajarle la velocidad. Vamos a ver cómo está. Ya está prácticamente, chicos, miren. Yo lo veo que ya está ya. Tiene picos firmes. Bien, ya tenemos nuestro chantilly. Si desean un poquito más sedoso, pues le pueden batir menos. Igual, chicas, está así de firme, pero cuando empecemos a pintarlo con lo que es el colorante en gel, se va a bajar un poco. Así que la textura está perfecta para pintarlo en gel. Bien, para lo que es el color del pastel va a ser como un palo rosita, así que vamos a utilizar este colorante y lo vamos a mezclar. Si quieren hacer un tono rojo, está perfecto la crema como para hacerlo en rojo, porque el tono rojo necesita más colorante, ¿ya? Y como necesita más colorante, pues esto se va a empezar a soltar. Ya, voy a echarle un poquito más de rojo y un poco de marrón, una gotita de marrón para solo un palo rosa. Ahí ven, lo vamos a mezclar. Trate de no batirlo tanto el chantilly, porque dependiendo de la marca que utilicen, se puede sobrebatir y ya se va a ver bien poroso. Ya está, ahí está. Nuestro chantilly ya está. Le puedes echar un poquito más de aire caliente.
porque yo lo quiero como que más sedosito para poderlo empastar bonito en lo que es el pastel, ¿ya? Listo. Ya tenemos. Miren. Ahí está. Del chantilly está bien. No se cae. Miren. Listo. Vamos a empezar a decorar. Ya está. Este es un queque de vainilla con chispas. Ok. La receta lo pueden encontrar aquí en lo que es el canal de YouTube. Solamente que esta vez no lo he hecho con chispas. De aquí a aquí mide 18. ¿Ya? Y de aquí a aquí igual 18. Así que 18 es el tamaño del corazón. Ya está horneado, no le he echado chispas, la verdad. Y pues vamos a empezar a cortar un poquito las pancitas. Voy a sacarle la panza con un serruchito, ya saben, ahí está. Ahí está. Con mucho cuidado. Tratando de ser lo más derecho posible, ¿ya? Listo. Ya, aquí tengo una base. Ya, si van a trabajar cremas, por favor, bases de 5 milímetros de espesor como mínimo. Aquí tengo un poco de glucosa. Así que voy a ponerlo acá. La glucosa suele ser bien pegajosita, chicas, así que tener mucho cuidado. Si tu glucosa no está pegajosa, lo que puedan hacer es dejarlo destapado como para que se empiece a espesar. Así que ahí no va a tener el problema de que se te vaya por un costado el quequito, ¿ya? Miren, ahí está, miren. Completamente vertical y no se cae. Si es que vas a hacer una torta para trasladar un buen camino, un largo camino, lo que sí te recomiendo es utilizar ganas de chocolate porque va a quedar mucho más compacto, ¿ok? Miren, qué bonito que está. Vamos a ganar acá. Voy a ponerle otro. Como estamos en contacto con lo que es la mano es caliente, así que se va a calentar más lo que es el chantilly. En esta textura está bien como para manguear, ya en esta textura. Para empezar a embetunar, eso sí, vamos a necesitar que esté mucho más fluido. Así que le vamos a echar un poquito de aire caliente. Y si no tienes una pistola de calor, puedes utilizar una secadora de aire caliente. Y si no tienes, puedes llevarlo al microondas unos segunditos, unos 2, máximo 5 segundos en lo que es el medio litro de chantilly, ¿ok? Aquí le vamos a echar lo que es manjar o el relleno que más te guste. La verdad, como lo vamos a comer aquí en casa, no le voy a echar mucho manjar porque no nos gusta mucho lo que es el manjar por ser muy dulce. Ustedes si desean le ponen bastante manjar. Nosotros somos poquito de manjar porque esto lo vamos a comer aquí en casa. Así que no se vayan a espantar. Poquito nada más. Pero más o menos ese es el centímetro que nosotros tenemos que tener, ¿ya? Porque igual cuando pongamos en la siguiente capa, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a poner por los costados. Ahí está. Ponemos la siguiente capa. Presionamos y miren cómo se va para los costados, ¿ya? Vamos a nivelarlo bien. Ahí está. Y vamos a empezar a pasar nuestro espátula ya de coda. Ahí está. Vamos a ponerlo bien. Ahí está, chicas. Tenemos que trabajarlo rápido el quequito porque pues empieza a ponerse poroso, ¿ya? Ya. Voy a ponerle una capita de cubierta como cubre migas para que no se salgan las miguitas del pan, ¿ya? Miren, ya se solidificó de nuevo. Ya se solidificó. Y así poroso, cuando lo dejamos reposar mucho tiempo el chantilly, chicos, se vuelve de nuevo poroso y no queremos eso. Se vuelve poroso y no vamos a poderlo trabajar, así que para ello voy a utilizar mi pistola de calor. Y miren, ya se volvió sedoso. Así que voy a ponerle una capita bien finita de chantilly y luego le pongo la capa definitiva, ¿ya? Más que todo para atrapar las miguitas del pan, del bizcocho. Ahí está. Igual trata de que tus quequitos estén refrigerados, ¿ya? Yo siempre utilizo mis queques refrigerados para la decoración. Hay que tratar de trabajarlo rápido también por lo mismo que estamos usando el Colapis. Y el Colapis suele hidratarse y volverse de nuevo espeso. Así que tenemos que tener cuidado. Ya, ahora sí voy a poner la capa definitiva, ¿ya? Echarle más aire caliente. Listo. Ahora sí voy a echarlo. Y voy a empezar a esparcirlo, ¿ya?
Con mucho cuidado. Recuerden que, pues, para mí la verdad es un poco más fácil trabajarlo con buttercream. De hecho, todos mis pasteles son con buttercream de chantilly. Y el chantilly que utilizo es este de acá. Me va muy bien. La verdad que con el buttercream de chantilly me funciona muy bien esta crema. Eso sí, no hay que batirlo mucho. Ahorita me he dado cuenta si es que lo vas a usar solo para chantilly, ¿ya? Porque al toque agarra cuerpo esto. Yo creo que con unos segunditos de batido ya está ya. Así que a tener en cuenta eso. Ya, chicos. Y pues como siempre, cualquier consulta solamente me escriben. Vamos a pasar la espátula. Que tengo este de acá. Ahí está. No presione mucho. Yo siempre trabajo de un lado y luego trabajo el otro, ¿ya? Un lado aliso y jalo ahí. ¿Ven? Quiero que vean, miren. Agarro acá, manos en 4. No presiono mucho porque si no retiramos mucha crema. Y jalo así. Y ya quedó. Quedó en un lado, vean. Y el otro igual. Agarro acá, 4 manos, 4 dedos. Y jalo. Listo. Si hay que rellenar, rellenamos. Ahí. Listo. Rellenamos huequitos si es necesario. Ya, aquí también tengo unos huequitos. Que voy a ponerlo acá también. Y continuamos. De aquí, donde nos quedamos. Tratando de siempre pegar la espátula en la base para que esté lo más recto posible tu alisador. Listo. Yo creo que ahí quedó. Ustedes como lo ven, yo lo veo muy bien. Si quieres que tu alisador sea un poco más perfecto, lo mojas tu alisador con un poco de agua. Ahí está. O si no, es con un spray y agua, lo puedes echar un poquito de agua y lo pasas. Listo, miren. Ahí va. Mojas de nuevo y lo pasas. Aquí pegas y das tu girito. Perfecto, chicos. Miren cómo quedó. Un alisado perfecto en chantilly. Listo. Ahora en la parte de arriba, pues lo vas a sacar con tu alisador de codo. Con mucho cuidado, ¿ya? Para adentro. Para adentro. Para adentro. Como te das cuenta, ya se está volviendo de nuevo porosito. Así que hay que trabajarlo rápido este tipo de chantilly. No es lo mismo agregarle lo que es la grenetina o el Colapis, ¿no? Colapis, que trabajarlo solo. Ya solo un poco más manejable, pero eso sí, no va a ser tan resistente, ¿no? Por ejemplo, ahorita hace demasiado calor. Ahorita siento bastante calor aquí. Siento bastante calor. Pero no se derrite el chantilly, si se dan cuenta. En vez de derretirse, lo que está haciendo es poniéndose más sólido. Ya. Así que ahí está. Voy a echarle un poquito de agua también aquí. Escurrimos lo que es el excedente y lo pasamos. Así lo pasamos. Para tratar de alisarlo lo más posible aquí. Yo agarré un poco de agüita en este pañito, ¿no? En este papel toalla y lo estoy pasando ya. Ahí, chicas. Listo. Y así alisarlo ya. Yo creo que ahí nomás lo dejamos. Listo. Está lisito. Está muy bonito. Ahora lo que voy a hacer es empezar con las boquillas. Para lo que son las boquillas voy a utilizar esta de aquí, que es la 5FT. Ahí está. Es esta de aquí. ¿Ya? Y la otra que vamos a utilizar es esta de aquí. Quiero que vean. Más chiquita. Ahí están los tamaños. Esta de acá no tiene lo que es el número, ¿ya? Pero ahí más o menos para que se den la idea. Vamos a mover un poquito más para reventar las burbujitas. ¿Ya? Miren, como le hemos echado el aire caliente, está manejable. Así lo queremos. Hay que tener cuidado de no sobrebatir en lo que es el chantilly, porque si no, no vamos a poderlo trabajar. Igual, si se te pasa de batido, lo que vas a hacer es, pues, echarle aire caliente, ¿ya? Así como les he enseñado hoy día. Esto lo pongo acá. Presiono un poco. Agarramos. Y a mí me gusta empezar por aquí. Abajo, arriba. Disculpa, de abajo, arriba y abajo, así. Así, como es como que subes y bajas, así. Subes, bajas, presionas y sueltas. Dejas de presionar. Presionas y dejas de presionar. Presionas y dejas de presionar. Ahí como pueden ver, ¿ya?
Así vamos a hacer todo nuestro decorado. Ahí está. Llegamos ahí y continuamos acá. De igual manera. Presionamos, bajamos. Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Ahí. Bien bonito, pegadito al borde. Como pueden ver, se trabaja muy bonito lo que es el chantilly estable, chicas, ¿ya? Parece buttercream, ¿ah? Parece buttercream. Una recomendación baker que les doy también es que si van a trabajar con crema, usen guantes para no darle tanto calor, ¿ya? Igual, bajamos, subimos, subimos, bajamos, así, subimos, bajamos. Así como arriba, hacemos la misma técnica abajo. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Ahí está. Igual, si pueden trabajar con lo que es unas ventiladora, sería genial porque así controlamos lo que es el calor. ¿Ya? Y así vamos a controlar la textura de nuestro chantilly también, de que nos aguachente tan rápido. Ya está. Ahí va. Miren, qué bonito. Ahora voy a hacer lo mismo con la boquilla chiquita, ¿ya? Ahí está. Solamente vamos a presionar, soltamos y jalamos. Presionamos, soltamos, jalamos. Y así vamos a hacer todo el alrededor, ¿ya? Así. Presionamos, dejamos de presionar y jalamos. Así. No sé si pueden verlo. Presionamos, dejamos presionar y jalamos. Presionamos y jalamos, así. ¿Ven? Es más o menos igual que lo que hemos estado haciendo con la boquilla grande, ¿ya? ¿Te das cuenta? Estamos trabajando muy bien. Parece de hecho de lejos buttercream. Un buttercream a base de merengue parece. Se ve muy bien, ¿ah? Hemos subestimado lo que es el chantilly. Ahora, el diseño tiene unos corazones rojos. Quiero que vean. No sé si pueden verlo, si se enfoca. Voy a agarrar un poco de la crema. Un poco nada más. Ahí, cera. Ahí, un poco nada más. Y ahí mismo le voy a echar colorante rojo. ¿Okay? Ahí está el colorante rojo. Y lo que voy a hacer es doblar acá, así, jalar. Y aquí empezarlo a hacer de esta manera, para que se pinte de color rojo. Y ya pintamos de color rojo sin estar ensuciando bola adicional. Ya, tenemos un color rojo. Y vamos a hacer los corazones. Agarrar el color rosado. No he separado el color blanco en chantilly, así que lo voy a hacer en rosa. Y lo voy a poner en mis manos y lo voy a frotar un poquito para que agarre calor. ¿Ya? Happy. Happy Valentine's. Ya está. Un corazón por aquí. Listo. Y así quedaría ya escrito. Cortamos un poquito y empezamos a hacer los corazones. Presionamos y bajamos así. Presionamos, bajamos, presionamos, bajamos. Así. Y así vamos a hacer en todo el pastel. Si deseas corazones más grandes, puedes poner un poquito más grande, cortar un poquito más grande lo que es la boquilla. Bien. Y vamos a hacer lo mismo en la parte lateral del pastel. Presionamos, hacemos un puntito, dejamos de presionar y jalamos para un costado, ¿ya? Presionamos, jalamos para un costado. Y así vamos a hacer todos los corazones. Ahí está. Parece que fuera pastel de buttercream. Y es chantilly, baker chantilly. Igual espero les haya gustado, ¿eh? No está tan complicado que digamos. Voy a utilizar esto en color blanco. La verdad es que no sé si va a pintar. Vamos a ver si pinta en chantilly. Sí pinta. Chévere, vamos a pintarlo en blanco. Pero esto se hace con chantilly blanco ya, chicos. Esto seca, chicos, así que no hay ningún problema. Si es necesario le podemos pasar otra pasada de la pintura. Echarle brillo comestible, ahí está. Y este dispensador lo compré en AliExpress, por si es que quieres comprarlo. Aquí no he visto, pero sería cuestión de buscar. La verdad es que no he visto. Si alguno haya visto este tipo de dispensador aquí en Perú, me avisan, me comentan ahí en el video. Y estas perlitas blancas que son indispensables.
Ahí está, qué bonito. Bien, Bakers, acabamos de terminar de decorar nuestro pastel para la campaña de San Valentín con el chantilly estable. Y hay algunos puntos que quiero recalcar muy bien. Uno, el chantilly no hay que batirlo mucho, chicos, porque si no puede volverse poroso. En el caso del Gold Cream, que es de empaque rojito, se levanta súper rápido, así que eso no hay que sobrebatirlo. Es diferente con el chantipán o el ambiente, que tal vez necesita un poquito más de batido para que esto se ponga con picos firmes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cada chantilly no es igual. Ahora, si te pasaste de batido y se volvió súper poroso, lo que puedes hacer es como lo que yo hice, porque se me había pasado un poquito el batido, es echarle aire caliente a tu chantilly para que se vuelva mucho más sedoso. Puedes utilizar pistola de calor, puedes utilizar alguna secadora en aire caliente, o si no tienes ninguno de ellos, puedes agarrar tu chantilly y llevarlo unos segunditos no mucho, unos 5 segundos así probando, y batirlo. Entonces, para que agarre de nuevo esa consistencia sedosa y puedas empastar tu pastel, porque si no, al momento de lisarlo no te va a quedar liso, ¿ya? Así que ese es un tip. El otro tip también es utilizar un poco de agua, mojar tu espátula, ya el cual tú estás utilizando para alisar, y mojarlo un poco y pasarlo. Y así va a quedar un alisado mucho mejor. Ahora, con lo que es el dullado, como pueden ver, parece buttercream esto, chicos. Hay que tratar de trabajarlo rápido ya que tiene Colapis. No se siente, la verdad, porque hemos utilizado muy poquito, pero igual se ha hecho como una película. Mira, está duro, está durito, ¿ya? Está durito y eso se debe al Colapis. También hemos utilizado lo que es la leche en polvo, que también ha ayudado muy bien en lo que es este chantilly estable. Ahora, como les mencioné, para lo que es el embetunado del pastel, no el alisado, sí, el chantilly tiene que estar bien sedosito, no tan poroso, no tan duro para poder realizarlo bien. Y ahora lo que son las boquillas, sí hay que utilizar el chantilly un poquito más denso, ¿no? Un poquito más durito, dejarlo ahí que se compacte un poquito, le damos una batidita y empezamos a manguear. Recomendación también es utilizar guantes. Guantes de nitrilo son los que yo utilizo para no generar tanto calor. Igual se calienta un poco la crema y se empieza a ahuecentar, pero luego toma forma de nuevo. Así que hay que tener cuidado en eso. Otra recomendación también es que si tú vas a utilizar colores fuertes como el rojo, el azul, el verde, trates de sobrebatir un poco lo que es el chantilly, porque en esos colores fuertes hay que utilizar regular de gel. Entonces tienes que echarlo y ahí es donde se va a agarrar la consistencia adecuada, ¿ya? Igual comentarles de que no hemos utilizado todo el chantilly. Miren, ahorita está poroso, porque ya lo hemos dejado. Cuando se reposa el chantilly se vuelve poroso y ahí hay que regenerarlo. Ya, miren, eso es lo que ha sobrado de chantilly. Ya, así que no hemos utilizado todo el medio litro. Casi, casi. Pero habremos utilizado 460 o 60, 70, yo creo, calculando aquí con lo que es el dullado. Yo creo que esas son todas las recomendaciones. Si se me pasó alguno, me lo escriben ahí en los comentarios para yo poder ayudarlos. Y bueno, Bakers, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en un video tutorial aquí en YouTube. Igual, Baker, agradecería mucho si todavía no te suscribas, que te suscribas para más contenido pastelero. Así me apoyas a hacer más contenido para nosotras las pasteleritas. También coméntenme qué otro video les gustaría ver por aquí, por el canal. Y pues yo voy a estar leyéndolas. Yo voy a tratar de hacer los videos que ustedes necesiten, en algunas dudas, no sé, alguna técnica, etcétera. Me lo hacen saber en los comentarios y así podemos tener más ideas de más contenido pastelero. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye. Pero no me estés grabando. No, pues es video. ¡Sale ahí! Robby, saca tu cámara. Ay, me hace poner roja. Es que ahí nadie me ve, pues. Después me ven.